Camila nunca pensó que su madrastra, Mercedes, pudiera odiarla tanto. Desde la muerte de su padre hace 3 años, la casa se había convertido en su peor pesadilla. Mercedes la trataba peor que a una empleada doméstica, mientras consentía a su hija biológica, Fernanda, quien disfrutaba viendo el sufrimiento de Camila. Esa mañana de octubre, mientras limpiaba la cocina, escuchó una conversación telefónica que heló su sangre. Sí, don Sebastián, la niña acaba de cumplir 18 años. Es exactamente lo que usted busca, perfecta para sus necesidades. $50,000 me parece justo por alguien tan joven y educada. La escoba se le resbaló de las manos. Mercedes colgó inmediatamente al escuchar el ruido. «Torpe, ¿qué haces ahí parada?», gritó, pero había pánico en sus ojos. Por la tarde, un Mercedes-Benz negro se estacionó frente a la modesta casa. Un hombre de unos 60 años bajó del vehículo, acompañado por 2 guardaespaldas. Vestía un traje impecable y tenía el cabello plateado perfectamente peinado. Sus ojos grises eran fríos como el hielo. «Don Sebastián Herrera», saludó Mercedes con una reverencia exagerada. «Permítame presentarle a Camila». El hombre la examinó de arriba a abajo, como evaluando ganado en el mercado. «Excelente», murmuró con voz ronca. «Empaca solo lo necesario, muchacha. Vienes conmigo ahora mismo». La mansión de los Herrera era espectacular pero aterradora. Camila fue encerrada en una habitación lujosa del 2º piso. Tenía una cama king size, un baño de mármol y un vestidor lleno de ropa cara, pero las ventanas tenían rejas ornamentales y la puerta se cerraba con llave desde afuera. Durante los primeros días, Camila lloró hasta quedarse sin lágrimas. Pero una madrugada, mientras observaba su reflejo en el espejo del tocador, algo cambió profundamente en su interior. Ya no era la niña indefensa que había sido vendida como mercancía. «Si quieren guerra», pensó apretando los puños, «van a conocer lo que significa enfrentarse a alguien que ya no tiene nada que perder». Un empleado llamado Esteban, un hombre mayor que llevaba décadas trabajando para los Herrera, le llevaba las comidas diariamente. Camila comenzó a conquistar su confianza con conversaciones amables y pequeños gestos de gratitud. «Don Sebastián no siempre fue tan cruel», le confesó Esteban una tarde lluviosa. «Cambió completamente después de perder a su única hija, Esperanza, en un accidente hace 5 años. Desde entonces, su corazón se volvió de piedra». Camila archivó cuidadosamente esa información en su mente. Cada detalle sería una pieza clave en el rompecabezas de su venganza. Don Sebastián tenía rutinas muy específicas y predecibles. Todas las mañanas desayunaba solo en su biblioteca privada, revisaba los reportes de sus múltiples negocios durante 2 horas exactas, y después salía a reuniones que duraban hasta la tarde. Camila memorizaba cada movimiento desde su ventana. Una noche, durante una cena silenciosa, Sebastián la observó con curiosidad creciente. «No lloras como las demás que han pasado por aquí», comentó mientras cortaba su carne. «Eres diferente, más resiliente». «El llanto no soluciona problemas», respondió Camila manteniendo la compostura. «Solo las acciones inteligentes lo hacen». Esa respuesta pareció despertar su interés genuino. Una sonrisa apenas perceptible apareció en su rostro endurecido. Inteligente y valiente, combinación peligrosa en una mujer tan joven. A partir de esa cena, Sebastián comenzó a invitarla regularmente a compartir la mesa. Durante esas conversaciones, Camila aprendió sobre su imperio, empresas constructoras, inversiones inmobiliarias internacionales y ciertos negocios grises que manejaba con extrema discreción. También descubrió información valiosa sobre sus rivales, especialmente un empresario llamado Ricardo Mendoza, quien había sido su socio hasta que Sebastián lo traicionó brutalmente hace una década. Camila convenció a Esteban de que le permitiera usar la computadora de la biblioteca para tomar cursos en línea y no perder tiempo de estudio. En realidad, comenzó una investigación exhaustiva sobre Sebastián Herrera y todos sus enemigos conocidos. Descubrió que Ricardo Mendoza había dedicado años a buscar evidencias para destruir a Sebastián legalmente. También encontró información detallada sobre cuentas bancarias offshore, sociedades fantasma y documentos que podrían comprometer gravemente sus operaciones. Su descubrimiento más importante fue una fotografía enmarcada en el escritorio principal.
una adolescente de cabello rizado y sonrisa luminosa. Era Esperanza, la hija fallecida de Sebastián, y la semejanza física con Camila era realmente impactante. Esperanza tenía exactamente tu edad cuando murió, le confesó Sebastián una noche, notando que había observado la fotografía. Tenía tu misma mirada determinada y tu inteligencia natural. Camila sintió una mezcla compleja de repulsión y oportunidad estratégica. Comenzó a explotar sutilmente esa semejanza, mostrándose vulnerable en momentos calculados, pero manteniendo siempre esa chispa de rebeldía controlada que claramente lo fascinaba. Después de 3 meses de cautiverio, Sebastián comenzó a depositar más confianza en Camila. Le permitía moverse con mayor libertad por la enorme mansión e incluso la llevaba como acompañante a algunas reuniones de negocios menos comprometedoras. Durante una de estas reuniones, conoció a Alejandra, la secretaria ejecutiva personal de Sebastián. Era una mujer de 35 años, elegante e inteligente, pero con una profunda tristeza en sus ojos verdes. ¿Llevas mucho tiempo trabajando con él?, le preguntó Camila durante un receso. Demasiado tiempo, suspiró Alejandra con amargura. Los beneficios económicos son excelentes, pero digamos que conozco secretos que me convierten en prisionera dorada. Camila comprendió inmediatamente. Alejandra era otra víctima del sistema de Sebastián, pero una con acceso privilegiado a información extremadamente valiosa. Pacientemente, Camila comenzó a tejer una red de aliados dentro del círculo íntimo de Sebastián. Esteban con su lealtad cuestionada, Alejandra con su resentimiento creciente, y varios guardias de seguridad que comenzaron a verla con genuina simpatía y respeto. Una noche de noviembre, Sebastián finalmente le hizo la propuesta que Camila había estado anticipando estratégicamente. «He estado considerando tu situación cuidadosamente», le dijo durante una cena íntima. «Podrías convertirte en una pieza fundamental de mi organización. Tienes inteligencia, belleza natural, y sobre todo, sabes cuándo hablar y cuándo escuchar. Te ofrezco una posición ejecutiva importante». «¿Cuáles serían exactamente mis responsabilidades?», preguntó Camila, aunque ya intuía la respuesta completa. «Serías mía en todos los aspectos, personal y profesionalmente, sin reservas». Camila simuló estar considerando seriamente la propuesta. «Es una decisión que cambiará completamente mi vida. Necesito tiempo para reflexionar apropiadamente. Te doy exactamente una semana», declaró él, y su tono no admitía ninguna negociación. Durante esa semana crucial, Camila aceleró dramáticamente todos sus planes secretos. Utilizando el acceso a la computadora del estudio, logró establecer contacto encriptado con Ricardo Mendoza a través de canales digitales seguros. «Poseo información comprometedora sobre S. Herrera. Necesito asistencia para escapar de esta situación. Propongo intercambio beneficioso». C. La respuesta llegó en menos de 24 horas. «Extremadamente interesado. Explica propuesta detallada». Camila anunció a Sebastián que aceptaba completamente su propuesta. Él organizó una cena de gala para celebrar oficialmente, invitando a sus socios más poderosos e influyentes. Camila interpretó esto como la oportunidad perfecta para la fase final de su plan. Durante la elegante velada, mientras Sebastián la presentaba orgullosamente como su nueva asociada estratégica, Camila memorizó meticulosamente las caras, nombres y conversaciones de todos los presentes. Reconoció a varios de ellos de las fotografías confidenciales que había estudiado obsesivamente. Después de la cena, Sebastián le obsequió un collar de esmeraldas colombianas auténticas. «Ahora perteneces oficialmente a mi mundo», le susurró al oído mientras le colocaba la joya. Camila sonrió perfectamente, pero interiormente el collar se sentía como una soga alrededor de su cuello. Al día siguiente, aprovechando que Sebastián tenía reuniones fuera de la ciudad, Camila fotografió decenas de documentos comprometedores con una cámara miniatura que Esteban había adquirido discretamente. También transfirió archivos digitales cruciales a múltiples memorias USB. Su estrategia estaba funcionando a la perfección, pero sabía que el tiempo se agotaba rápidamente. Sebastián mostraba señales crecientes de impaciencia física, y sus intenciones se volvían más explícitas cada día que pasaba. Ricardo Mendoza aceptó reunirse personalmente con Camila en un restaurante discreto del centro histórico. Sebastián había viajado a Guadalajara por 3 días, proporcionando la ventana de oportunidad perfecta.
Alejandra facilitó su salida de la mansión bajo el pretexto de una sesión de compras y tratamientos de belleza. En el restaurante, Camila identificó inmediatamente a Ricardo, un hombre de 45 años, distinguido, con ojos inteligentes, pero marcados por años de resentimiento. «Eres demasiado joven para estar involucrada en esta guerra», le comentó después de examinar algunas fotografías de los documentos comprometedores. «La juventud no es relevante cuando se trata de sobrevivencia pura», respondió Camila con determinación férrea. Ricardo estudió las evidencias con interés profesional creciente. «Este material es dinamita pura. Con estas pruebas puedo destruirlo completamente y para siempre. ¿Qué solicitas exactamente a cambio?» «Libertad inmediata. Y que mi madrastra Mercedes pague legalmente por venderme como mercancía». Ricardo sonrió con satisfacción maliciosa pero calculada. «Definitivamente podemos establecer una alianza mutuamente beneficiosa». El plan de Ricardo era audaz pero efectivo. Utilizarían todas las evidencias recopiladas para forzar a Sebastián a un acuerdo definitivo. Si se negaba rotundamente, toda la información se haría pública inmediatamente, destruyendo su imperio para siempre. Pero antes de ejecutar el plan final, Camila tenía una cuenta personal pendiente que resolver. Una tarde, le solicitó a Sebastián un favor aparentemente sentimental. «Quiero visitar a mi madrastra una última vez, solo para cerrar definitivamente esa etapa dolorosa de mi pasado». Sebastián, sintiéndose magnánimo y seguro de su control, accedió generosamente. Incluso la acompañó personalmente hasta la casa donde ella había crecido y sufrido. Mercedes casi sufrió un colapso al verla llegar. Camila ya no era la adolescente aterrorizada de meses atrás. Vestía ropa de diseñador exclusivo, lucía joyas auténticas, y en sus ojos había una frialdad calculada que definitivamente no había estado presente antes. «¿Qué? ¿Qué estás haciendo aquí?», tartamudeó Mercedes visiblemente nerviosa. «Vine específicamente a darte las gracias», declaró Camila con una sonrisa que no llegaba a reflejarse en sus ojos. «Me enseñaste la lección más valiosa de mi existencia». «¿Cuál lección?». «Que en este mundo cruel, únicamente los más fuertes e inteligentes logran sobrevivir, y que la sangre familiar no significa absolutamente nada sin amor verdadero detrás». Mercedes palideció completamente al escuchar el tono gélido en la voz de Camila. Ya no era la niña vulnerable que podía intimidar y manipular fácilmente. Durante esa visita reveladora, Camila hizo un descubrimiento que transformó completamente su perspectiva. Mientras conversaba casualmente con la vecina de toda la vida, la señora Martínez, se enteró de información que Mercedes había ocultado maliciosamente. «Tu papá dejó un testamento legal muy claro», le susurró la anciana con complicidad. «Absolutamente todo era para ti, la casa, los ahorros, hasta las pólizas de seguro». Mercedes escondió todos los documentos. Esa misma noche, cuando Sebastián estaba en otra reunión, Camila confrontó directamente a Mercedes con esta revelación explosiva. «¿Dónde están exactamente los documentos testamentarios de mi padre?». Mercedes intentó negar todo desesperadamente, pero Camila había evolucionado demasiado. Su mirada ya no toleraba mentiras ni evasivas. Están guardados en la caja de seguridad del Banco Nacional», confesó finalmente entre lágrimas. «Pero ya gasté casi todo el dinero en deudas y en Fernanda». Camila sonrió con una frialdad que habría aterrado a cualquiera. «No te preocupes por eso. Muy pronto vas a devolver cada peso robado, con intereses legales y morales». Al regresar a la mansión esa noche, Sebastián notó el cambio dramático en su estado de ánimo. «¿Todo salió bien con tu madrastra querida?». «Absolutamente perfecto», respondió Camila. «De hecho, creo que ha llegado el momento de tener esa conversación definitiva que hemos estado posponiendo». La conversación crucial tuvo lugar en la biblioteca privada de Sebastián. Camila colocó deliberadamente sobre el escritorio de caoba copias selectas de algunos documentos altamente comprometedores. «¿Qué significa esto exactamente?», preguntó él, aunque su expresión facial indicaba que ya comprendía perfectamente. «Es mi póliza de seguro personal», respondió Camila con calma absoluta. «Resulta que soy excepcionalmente buena aprendiendo de mis maestros más experimentados». Sebastián se incorporó violentamente, con ira descontrolada brillando en sus ojos. «¿Te atreves a amenazarme directamente? Te estoy ofreciendo un intercambio civilizado y justo. Tú me concedes libertad inmediata y una compensación económica apropiada por los meses de cautiverio. A cambio,
Estos documentos desaparecen para siempre y nunca más tendrás noticias mías. ¿Y si rechazo rotundamente tu propuesta? Camila extrajo su teléfono celular y le mostró un mensaje completamente preparado para envío inmediato. Ricardo Mendoza recibirá absolutamente todo mañana al amanecer. También varios medios de comunicación y ciertas autoridades federales muy específicas que ya están alertas. Sebastián la observó con una mezcla compleja de furia descontrolada y admiración profesional. Eres considerablemente más inteligente de lo que calculé inicialmente. Te subestimé gravemente. Esa fue definitivamente tu primera gran equivocación, declaró Camila. La segunda fue asumir que podrías quebrar mi espíritu como hiciste con todas las otras víctimas. Después de 2 horas de tensas negociaciones cargadas de amenazas veladas, Sebastián finalmente accedió a los términos establecidos por Camila. Le proporcionaría $300,000 en efectivo y su libertad absoluta, pero impuso una condición no negociable. Exijo que permanezcas exactamente 1 semana adicional, no como prisionera, sino como consultora especial. Hay ciertos negocios delicados que necesito mostrarte antes de tu partida. Camila desconfiaba profundamente, pero había llegado demasiado lejos para arruinar todo por impaciencia o paranoia excesiva. Durante esa semana final, Sebastián la llevó a reuniones extremadamente importantes, le enseñó sobre inversiones internacionales complejas y le reveló cómo funcionaba realmente su imperio desde las sombras. Podrías heredar y controlar todo esto algún día, le propuso una noche mientras contemplaban la ciudad desde su terraza privada. Poder absoluto, riqueza ilimitada, influencia política real. Solo necesitas quedarte permanentemente conmigo. El poder construido sobre el sufrimiento de personas inocentes jamás me interesará, respondió Camila sin vacilación. «Qué perspectiva tan noble e ingenua», comentó él con sarcasmo evidente, «pero el mundo real no funciona con esos idealismos románticos. Mi mundo futuro sí va a funcionar exactamente así», replicó ella con determinación absoluta. La noche previa a su liberación programada, Sebastián organizó una cena de despedida aparentemente elegante. Invitó a sus colaboradores más íntimos y confiables, incluyendo especialmente a Alejandra y Esteban. Durante la velada, Sebastián se puso de pie ceremoniosamente para realizar un brindis especial. «Por Camila», declaró alzando su copa de cristal, «quien me ha demostrado que subestimar la inteligencia de alguien puede convertirse en el error más costoso de la vida». Todos los presentes brindaron apropiadamente, pero Camila detectó intercambios de miradas extrañas y cargadas de significado entre varios invitados. Algo definitivamente no estaba funcionando según lo planeado. Después de la cena formal, Alejandra se acercó discretamente a ella en el jardín. «Mantente extremadamente alerta», le susurró con urgencia. «Escuché a Sebastián hablando por teléfono esta tarde. No creo que tenga intenciones reales de cumplir el acuerdo establecido». Camila sintió que la sangre se le helaba en las venas. Había sido completamente ingenua al confiar en la palabra de honor de un hombre como Sebastián Herrera. Esa madrugada, fingió estar durmiendo profundamente mientras desarrollaba mentalmente un plan de escape de emergencia. Si Sebastián planeaba traicionarla, ella necesitaba adelantarse estratégicamente. A las 4 de la madrugada, Camila ejecutó su plan de emergencia. Esteban la esperaba nerviosamente en las cocinas con las llaves de uno de los vehículos menos conspicuos. «¿Estás completamente segura de que es necesario?», le preguntó el anciano con preocupación genuina. «Es mi única oportunidad real de sobrevivir», respondió ella con certeza absoluta. Mientras abandonaban sigilosamente la mansión por la entrada de servicio, Camila activó remotamente un programa informático que había instalado secretamente en la computadora principal de Sebastián. En pocas horas, todos los documentos comprometedores serían enviados automáticamente a Ricardo Mendoza y varios contactos estratégicos en medios de comunicación. Llegaron al aeropuerto internacional justo cuando las primeras luces del amanecer comenzaban a aparecer en el horizonte. Camila portaba documentos de identidad falsificados que Alejandra había conseguido arriesgando su propia seguridad. Su destino final, Ciudad de México, donde Ricardo la estaría esperando con una nueva identidad completamente fabricada. Mientras el avión se elevaba sobre las nubes, Camila experimentó por primera vez en muchos meses la sensación de poder respirar con libertad genuina. Sin embargo,
Sabía perfectamente que su guerra personal apenas estaba comenzando realmente. En la capital mexicana, Ricardo cumplió meticulosamente cada aspecto de su compromiso. Le proporcionó documentos de identidad completamente nuevos y la asistió para recuperar legalmente los ahorros que su padre había dejado y que Mercedes había robado sistemáticamente. Con el dinero recuperado más la compensación obtenida de Sebastián, Camila disponía de recursos suficientes para comenzar una vida completamente nueva, pero su objetivo no era simplemente escapar y esconderse. Buscaba justicia verdadera y sistemática. Se inscribió simultáneamente en la Universidad Nacional para estudiar Administración de Empresas y Derecho Internacional. Durante las mañanas asistía religiosamente a clases y por las tardes trabajaba intensivamente con Ricardo, especializándose en investigaciones financieras complejas y casos de corrupción gubernamental. Posees un talento natural extraordinario para este tipo de trabajo, le comentó Ricardo después de que ella desentrañara exitosamente una compleja red internacional de lavado de dinero. Podrías asociarte conmigo permanentemente y construir una carrera muy lucrativa. Tengo planes completamente diferentes para mi futuro, respondió Camila con determinación inquebrantable. 2 años después, había establecido su propia empresa consultora especializada exclusivamente en localizar activos ocultos y casos de fraude corporativo. Su primer cliente oficial fue una demanda legal contra su propia madrastra Mercedes. Camila regresó a su ciudad natal completamente transformada en una mujer de 23 años, propietaria de una empresa altamente exitosa y con un conocimiento profundo sobre cómo utilizar el sistema legal a su favor absoluto. La demanda legal contra Mercedes fue absolutamente devastadora y meticulosamente documentada. No solamente recuperó la casa familiar y los ahorros restantes, sino que también la acusó formalmente de trata de personas por haberla vendido a Sebastián como mercancía humana. «Esto es completamente imposible e injusto», gritó Mercedes desesperadamente en pleno juzgado. «Eres una malagradecida sin corazón. Te proporcioné techo, comida y educación durante años. Me vendiste exactamente como si fuera un objeto sin valor», respondió Camila manteniendo una calma absoluta. «Esa acción tiene consecuencias legales muy específicas y bien documentadas». Mercedes fue sentenciada a 8 años de prisión federal. Fernanda, su hija mimada, perdió absolutamente todos sus privilegios y tuvo que conseguir empleo por primera vez en su vida pamperada. Pero la victoria más satisfactoria llegó cuando Camila adquirió legalmente la casa donde había experimentado tantos años de sufrimiento injustificado. La transformó completamente en un refugio especializado para mujeres víctimas de trata de personas y violencia doméstica sistemática. 3 años después de su escape dramático, Sebastián finalmente logró localizarla geográficamente. Una noche lluviosa, mientras Camila salía de su oficina corporativa, se encontró con él esperándola pacientemente en el estacionamiento subterráneo. «Debo admitir que me impresionaste profundamente», le confesó sin hostilidad aparente. «Lograste destruir completamente mi organización, arruinaste sistemáticamente mis negocios internacionales, y me costaste una fortuna considerable en recursos y tiempo, pero ahora te encuentras completamente sola y vulnerable». Camila sonrió con una confianza que no había tenido años atrás. «¿Realmente crees que estoy sola en este momento?». Como respondiendo a una señal preestablecida, varios vehículos oficiales rodearon completamente el estacionamiento. Ricardo y múltiples agentes federales emergieron de ellos simultáneamente. «Sebastián Herrera», declaró uno de los agentes mostrando su identificación, «queda arrestado por los delitos de trata de personas, lavado de dinero internacional, asociación delictuosa y homicidio». Sebastián la observó con una expresión compleja que mezclaba ira descontrolada y admiración profesional genuina. «Jugaste este juego mucho mejor de lo que cualquiera podría haber anticipado, niña. Ya no soy esa niña aterrorizada», respondió Camila. «Gracias a tus enseñanzas involuntarias, me convertí en algo considerablemente más peligroso. Una mujer que comprende perfectamente cómo funciona el poder real y no tiene absolutamente nada que perder». Mientras Sebastián era conducido esposado hacia el vehículo policial, realizó una revelación final que cambió completamente la perspectiva de toda la situación.
¿Quieres conocer la verdad absoluta sobre tu querido padre?, le gritó a Camila antes de ser introducido al automóvil oficial. Camila se detuvo completamente paralizada. ¿Qué verdad específicamente? Sebastián sonrió con una malicia que había perfeccionado durante décadas. Tu padre trabajó directamente para mi organización durante más de 10 años. Todos esos ahorros honestos que tanto has defendido eran dinero completamente sucio. Él era mi contador principal y manejaba personalmente mis cuentas offshore más importantes. El mundo entero de Camila se tambaleó violentamente. Ricardo se acercó a ella inmediatamente. «Es posible que esté diciendo la verdad», admitió con reluctancia. «Durante nuestras investigaciones encontramos algunas conexiones financieras que no pudimos explicar completamente». Camila sintió como si un abismo se hubiera abierto directamente bajo sus pies. Toda su cruzada por la justicia, toda su sed de venganza moral, había estado construida sobre una mentira fundamental sobre la naturaleza de su propio padre. Durante las siguientes semanas obsesivas, Camila investigó compulsivamente cada detalle sobre las actividades reales de su padre. Los documentos bancarios y registros contables confirmaron efectivamente que había trabajado para Sebastián durante años, lavando dinero sistemáticamente y ocultando activos internacionales. Pero también descubrió algo igualmente importante. Su padre había estado reuniendo secretamente evidencias comprometedoras para exponer completamente a Sebastián cuando murió en un accidente automovilístico extremadamente conveniente para los intereses de Herrera. El descubrimiento de que Sebastián había asesinado a su padre para silenciarlo permanentemente transformó completamente la motivación fundamental de Camila. Ya no se trataba únicamente de justicia personal o venganza emocional. Se trataba de completar la misión heroica que su padre no había logrado terminar antes de ser eliminado. Con las evidencias que su padre había escondido cuidadosamente y que finalmente logró localizar después de meses de búsqueda exhaustiva, Camila construyó un caso legal que no solamente destruyó a Sebastián para siempre, sino que desmanteló sistemáticamente toda su red internacional de corrupción y crimen organizado. La investigación resultante reveló conexiones criminales con políticos de alto nivel, jueces corruptos y empresarios influyentes en múltiples países latinoamericanos. El caso se convirtió en un escándalo internacional y Camila se transformó en la testigo clave y protegida más importante del proceso judicial. Durante el juicio final, que duró casi un año completo, Sebastián fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Antes de ser trasladado definitivamente a prisión federal, le dirigió sus últimas palabras a Camila. Al final de todo, logré convertirte exactamente en lo que soy yo, alguien que utiliza la manipulación y el poder para conseguir sus objetivos. Absolutamente incorrecto, respondió Camila con una serenidad que había costado años desarrollar. Me obligaste a convertirme en algo completamente diferente y superior, en alguien que utiliza el poder real para proteger sistemáticamente a los más vulnerables, no para destruirlos y explotarlos. 5 años después de ese momento decisivo, Camila dirigía una organización internacional de prestigio mundial contra la trata de personas y la explotación infantil. Había logrado transformar su trauma personal en un propósito universal, su dolor íntimo en poder constructivo y su sed inicial de venganza en un sistema de justicia verdaderamente efectivo. Una mañana primaveral, mientras revisaba meticulosamente los casos más recientes de su fundación, recibió una llamada telefónica que la conmovió profundamente. Era una adolescente que había sido rescatada de una situación prácticamente idéntica a la que ella había vivido años atrás. «Quiero ayudar activamente en esta lucha», le expresó la muchacha con una determinación que Camila reconoció inmediatamente. «Quiero aprender exactamente lo que usted sabe y domina». Camila sonrió con una calidez genuina, recordando vívidamente a la niña aterrorizada que había sido en el pasado no tan lejano. «Te voy a enseñar la lección más importante que me costó años de sufrimiento aprender completamente», le respondió con convicción absoluta. «La venganza verdadera no consiste en destruir a quien te lastimó. La verdadera victoria es construir algo tan sólido y poderoso que nunca más puedan lastimar a nadie». La joven escuchaba con atención absoluta, con la misma hambre de justicia que Camila había experimentado años atrás.
Cada día que salvamos a una víctima, cada red criminal que desmantelamos, cada ley que logramos cambiar, continuó Camila, es un golpe más efectivo contra todo lo que representan personas como Sebastián Herrera. Ellos construyen imperios basados en el miedo y el sufrimiento. Nosotras construimos esperanza sobre las ruinas de sus crímenes. ¿Y su madrastra también forma parte de su venganza? Camila reflexionó un momento, observando por la ventana de su oficina el refugio que había construido en el lugar donde una vez fue su prisión doméstica. Mercedes cumple su condena, pero lo más importante es que ya no puede dañar a nadie más. Su hija Fernanda trabaja ahora en uno de nuestros centros de rehabilitación. Descubrió que ayudar a otras personas le dio un propósito que nunca tuvo cuando vivía de los privilegios robados. ¿Cree que la gente puede cambiar realmente? Algunas personas sí, respondió Camila. Mercedes probablemente no, porque nunca sintió verdadero remordimiento. Pero Fernanda sí cambió cuando enfrentó las consecuencias de sus acciones y decidió elegir un camino diferente. La conversación fue interrumpida por su asistente, quien le informó sobre una operación de rescate exitosa en Guadalajara. 15 menores de edad habían sido liberados de una red de trata. «Ve», le dijo Camila a la joven, «esto es venganza real. Cada vida que salvamos, cada criminal que cae, cada familia que se reúne. Sebastián Herrera destruyó vidas para construir poder temporal. Nosotras construimos esperanza permanente sobre los escombros de su imperio». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, Camila reflexionó sobre el camino recorrido. Había comenzado como una víctima vendida por 30 monedas de plata. Había sobrevivido convirtiéndose temporalmente en lo que odiaba, pero había encontrado su verdadera fuerza al transformar su dolor en propósito. Su teléfono vibró con un mensaje de Ricardo Mendoza. Operación Tijuana exitosa. Red desmantelada. 20 víctimas liberadas. Tu padre estaría orgulloso. Camila sonrió. Su padre había intentado hacer lo correcto al final, reuniendo evidencias para exponer a Sebastián. Aunque había cometido errores trabajando para él inicialmente, había tratado de enmendarlos antes de morir. Ahora ella completaba esa misión, pero de una manera que él nunca habría imaginado. La historia no termina con la destrucción del villano, le explicó a su joven visitante. Termina cuando construyes algo mejor en el lugar donde antes reinaba la oscuridad. La muchacha asintió con determinación. Quiero ser parte de esa construcción. Entonces, bienvenida al verdadero comienzo, respondió Camila extendiendo su mano, porque esto, todo lo que hemos logrado hasta ahora, es solo el principio de una guerra mucho más grande. La guerra por un mundo donde ninguna niña más sea vendida, donde ningún poderoso abuse de los débiles, y donde la justicia no sea un privilegio sino un derecho universal. Y así, mientras las luces de la ciudad se encendían una por una, Camila comprendió que su historia personal de supervivencia se había convertido en algo mucho más grande. Una revolución silenciosa pero implacable que cambiaría para siempre las reglas del juego, para todos los depredadores que creían que el poder les daba derecho a destruir vidas inocentes. El final de su pesadilla personal había sido, en realidad, solo el comienzo de la esperanza para miles de futuras víctimas que nunca llegarían a serlo, gracias a la red de protección que ella había construido con sus propias manos ensangrentadas, pero victoriosas. Epílogo. 10 años. Después, la Fundación Esperanza. 10 años habían transcurrido desde aquella conversación que cambió el rumbo de la vida de Camila para siempre. La Fundación Esperanza se había convertido en la organización más respetada de América Latina en la lucha contra la trata de personas, con oficinas en 12 países y más de 500 personas trabajando día y noche para proteger a los más vulnerables. Camila, ahora de 33 años, había sido reconocida por las Naciones Unidas como embajadora de la paz, un honor que jamás había imaginado cuando era aquella adolescente aterrorizada vendida por su madrastra. Su oficina principal se encontraba en un moderno edificio de cristal en el corazón de Ciudad de México, pero su verdadero orgullo seguía siendo el primer refugio que había establecido, la casa donde había crecido, transformada completamente en un santuario de esperanza. Una mañana de abril, mientras revisaba los reportes mensuales de sus operaciones internacionales, su asistente principal, Sofía,
una joven que había sido rescatada 5 años atrás y que ahora estudiaba Derecho Internacional, le anunció una visita inesperada. «Señora Camila, hay alguien aquí que dice conocerla de hace muchos años. Es una mujer mayor, dice llamarse Mercedes». Camila sintió cómo se le aceleraba el corazón. Habían pasado 5 años desde la última vez que había visto a su madrastra, cuando había salido de prisión tras cumplir su condena reducida por buena conducta. «Hazla pasar», decidió finalmente. Mercedes entró caminando lentamente, apoyándose en un bastón. Los años de cárcel y la culpa habían envejecido dramáticamente a la mujer que una vez había sido tan cruel con ella. Su cabello era completamente gris, tenía arrugas profundas alrededor de los ojos y vestía ropa sencilla y gastada. «Camila», dijo con voz quebrada, «gracias por recibirme». «Siéntate», respondió Camila manteniendo un tono neutro pero no hostil. «¿Qué necesitas?». Mercedes se acomodó en la silla frente al escritorio, mirando nerviosamente las fotografías de graduaciones, ceremonias de reconocimiento y momentos felices que decoraban la oficina. «Vine a pedirte perdón», comenzó con voz temblorosa. «Sé que no tengo derecho a esperar tu perdón después de todo lo que te hice, pero necesitaba decírtelo antes de que sea demasiado tarde». «¿Demasiado tarde?». Mercedes respiró profundamente antes de responder. «Los médicos me dieron 6 meses. Cáncer de páncreas. Está muy avanzado». Camila sintió una mezcla compleja de emociones. Por un lado, la satisfacción de saber que la justicia cósmica había llegado de alguna manera. Por otro, una inesperada punzada de algo que podría haber sido compasión. «¿Y Fernanda? ¿Cómo está ella?». «Eso es parte de lo que vine a decirte». Mercedes se secó una lágrima. «Mi hija, tu hermanastra, ha estado trabajando en uno de tus refugios durante los últimos 3 años. En Monterrey». Camila conocía ese refugio perfectamente. Era uno de sus proyectos más exitosos. «Sí, lo sé. Esperanza Martínez es su nombre ahora. Es una de nuestras mejores coordinadoras de rehabilitación psicológica». Mercedes la miró sorprendida. «¿Sabías que era ella?». «Desde el primer día», admitió Camila. «Pero ella no lo sabe. Cambió tanto que decidí darle la oportunidad de construir su propia identidad, libre del peso de nuestro pasado». «Ella no sabe que estoy enferma», susurró Mercedes. «No quiere volver a verme después de lo que hicimos». «Y tiene razón». Camila se levantó y caminó hacia la ventana que daba al patio del refugio. Podía ver a varias jóvenes jugando fútbol, riendo sin preocupaciones. Todas habían llegado ahí con historias similares a la suya, y ahora tenían una segunda oportunidad de vida. «¿Qué esperas de mí, Mercedes?». «Nada», respondió la mujer mayor. «Solo quería que supieras que he pasado cada día de estos últimos años pensando en lo que te hice, en cómo vendí a la hija de mi esposo, a una niña que solo necesitaba amor y protección después de perder a su padre». «¿Por qué lo hiciste?», preguntó Camila sin voltear a verla. «Después de todos estos años, todavía no entiendo el odio que me tenías». Mercedes permaneció en silencio durante varios minutos largos. «Porque tenía miedo», confesó finalmente. «Tu padre te amaba más que a nada en el mundo, incluso más que a mí, y cuando murió, cada vez que te veía su amor por ti reflejado en tus ojos. Me recordabas todo lo que él y yo nunca tuvimos realmente, así que decidiste destruirme. Decidí sacarte de mi vida de la manera más cruel posible. Pensé que si te hacía sufrir lo suficiente, podría borrar el dolor de saber que nunca fui la prioridad de tu padre». Camila finalmente se volteó para mirarla. «¿Sabes lo irónico de todo esto? Que si me hubieras tratado con amor, si hubiéramos sido realmente una familia, yo te habría dado todo el cariño que necesitabas. Era solo una niña que también había perdido a su papá y necesitaba una figura materna». Mercedes comenzó a llorar abiertamente. «Lo sé. Lo entendí cuando ya era demasiado tarde, cuando estaba en prisión y tenía tiempo para reflexionar sobre todo lo que había destruido por mis propios celos y resentimientos». Camila regresó a su escritorio y tomó un pañuelo de papel que le ofreció a Mercedes. «Hay algo que necesitas saber sobre papá», le dijo suavemente. «¿Qué cosa?». «Él sí te amaba. Encontré cartas que te escribió pero nunca te dio, donde hablaba de lo feliz que era de haberte encontrado después de la muerte de mi mamá. Tenía miedo de que pensaras que solo estaba contigo por conveniencia». Mercedes levantó la mirada, sorprendida. «¿Cartas?». Camila abrió un cajón de su escritorio y sacó un sobre amarillento.
Las encontré cuando recuperé sus pertenencias del banco. Hay 12 cartas, todas para ti. Con manos temblorosas, Mercedes tomó el sobre. No entiendo. ¿Por qué me las das ahora? Porque entendí hace años que el rencor es un veneno que uno se toma esperando que la otra persona muera. No voy a cargar con odio el resto de mi vida. Mercedes abrió la primera carta y comenzó a leer. Las lágrimas corrían por sus mejillas mientras reconocía la letra de su difunto esposo. Él sí me amaba, murmuró, y yo destruí todo por mis propios miedos e inseguridades. El perdón no es para ti, Mercedes, explicó Camila. Es para mí, para liberarme de las cadenas del pasado y poder seguir construyendo algo mejor. Las dos mujeres permanecieron en silencio durante unos minutos, cada una perdida en sus propios pensamientos. ¿Puedo pedirte un favor?, preguntó Mercedes finalmente. Depende de qué sea. ¿Podrías decirle a Fernanda que estoy enferma? No para que venga a verme, sino solo para que sepa que sus últimos pensamientos fueron de arrepentimiento y amor por las dos. Camila consideró la petición cuidadosamente. Le diré que viniste aquí. Le daré tu mensaje, pero será decisión suya si quiere verte o no. Es más de lo que merezco, admitió Mercedes, poniéndose de pie trabajosamente. Gracias por escucharme, y gracias por convertirte en la mujer extraordinaria que eres, a pesar de todo lo que te hice. Cuando Mercedes se dirigía hacia la puerta, Camila la detuvo. Mercedes, ¿sí? El refugio para enfermos terminales que estamos abriendo el próximo mes tiene un programa especial para personas que quieren hacer trabajo comunitario mientras reciben tratamiento paliativo. Si te interesa, puedes ayudar en la biblioteca o enseñar a leer a algunas de las mujeres que nunca tuvieron oportunidad de estudiar. Mercedes se volteó completamente, con los ojos llenos de lágrimas de gratitud. ¿Me dejarías hacer eso? Después de todo el mundo merece la oportunidad de hacer algo bueno antes de partir de este mundo, respondió Camila. Incluso tú. El encuentro de las hermanas. 3 días después, Camila viajó a Monterrey para hablar personalmente con Fernanda. La encontró en el jardín del refugio, enseñando técnicas de respiración a un grupo de adolescentes que habían sido rescatadas recientemente. Fernanda había cambiado dramáticamente desde la última vez que la había visto. Ya no era la joven mimada y cruel que había conocido en su infancia. A los 28 años, era una mujer serena, con una paz interior que se reflejaba en su manera de tratar a las víctimas con infinita paciencia y compasión. Esperanza, la llamó Camila, usando el nombre que había adoptado. Fernanda se volteó y por un momento, algo en su mirada sugirió que tal vez había reconocido algo familiar en Camila, aunque no lograra identificar exactamente qué era. Señora directora, qué sorpresa verla por acá. ¿Todo está bien? Necesito hablar contigo. Es algo personal e importante. Se dirigieron a la oficina privada del refugio. Una vez solos, Camila respiró profundamente antes de comenzar. Mi verdadero nombre es Camila Hernández. Creo que me conociste hace muchos años con otro apellido. Fernanda palideció lentamente, mientras los recuerdos comenzaban a acomodarse en su mente. No puede ser. ¿Camila? La hija del esposo de tu madre. Sí. Fernanda se cubrió el rostro con las manos. Dios mío, todo este tiempo he estado trabajando para ti sin saberlo. ¿Por qué no me dijiste quién eras? Porque necesitabas la oportunidad de descubrir quién realmente eras, libre de nuestro pasado. Y porque quería ver si habías cambiado realmente o si solo estabas actuando. ¿Y cuál es tu conclusión? Que te convertiste en una persona completamente diferente, en la hermana que siempre esperé tener. Fernanda comenzó a llorar silenciosamente. No merezco tu perdón. Fui tan cruel contigo. Te hice la vida imposible y nunca moví un dedo cuando mamá te maltrataba, cuando supe lo que había hecho, cuando te vendió a ese hombre horrible. Lo que importa es quién eres ahora, la interrumpió Camila. Y la mujer que veo ante mí ha dedicado los últimos años de su vida a sanar el trauma de otras personas. Eso habla más de tu verdadero carácter que cualquier error del pasado. ¿Cómo puedes ser tan generosa después de todo lo que sufriste por nuestra culpa? Porque entendí que el odio es una carga que solo daña a quien lo carga. Y porque necesitaba hermanas en esta lucha, no enemigas. Fernanda se acercó tímidamente, y por primera vez en sus vidas, las dos mujeres se abrazaron como las hermanas que deberían haber sido desde el principio. «Hay algo más que necesitas saber», continuó Camila después del abrazo.
Tu madre vino a verme hace 3 días. Le contó sobre la enfermedad de Mercedes, su arrepentimiento sincero y su deseo de comunicarse con ella antes de morir. Fernanda escuchó en silencio, procesando todas las emociones complejas que la noticia le generaba. ¿Tú qué harías en mi lugar?, preguntó finalmente. No puedo tomar esa decisión por ti, respondió Camila, pero puedo decirte que he aprendido que las oportunidades de cerrar círculos y hacer las paces no siempre se presentan. A veces, cuando se van para siempre. ¿La perdonaste? La estoy perdonando. Es un proceso, no un evento, pero decidí que prefiero vivir en paz que en guerra constante con fantasmas del pasado. Fernanda asintió lentamente. Quiero verla, no para perdonarla necesariamente, sino para decirle algunas cosas que necesito que sepa antes de que se vaya. Te acompaño si quieres. ¿Harías eso por mí? Somos hermanas ahora, Fernanda. Las hermanas se acompañan en los momentos difíciles. La reconciliación final. El reencuentro entre Mercedes y Fernanda tuvo lugar una semana después en el nuevo refugio para enfermos terminales. Mercedes había comenzado a trabajar en la biblioteca, ayudando a organizar libros y enseñando a leer a algunas de las residentes. Cuando Fernanda entró a la habitación acompañada por Camila, Mercedes se puso de pie trabajosamente, con una mezcla de esperanza y terror en los ojos. «Mija», susurró. «Mamá», respondió Fernanda, sin acercarse todavía. «Gracias por venir. No esperaba. No me atrevía a esperar que quisieras verme». Fernanda permaneció de pie junto a la puerta durante varios minutos, estudiando a la mujer que la había criado y que ahora parecía tan frágil y anciana. «Vine porque Camila me ayudó a entender que algunas conversaciones no pueden quedarse sin tener», dijo finalmente. «Pero necesito que entiendas que esto no significa que todo esté perdonado automáticamente». «Lo entiendo perfectamente», respondió Mercedes. «Solo agradezco la oportunidad de hablar contigo». Durante las siguientes 2 horas, madre e hija mantuvieron la conversación más honesta de sus vidas. Mercedes habló sobre sus errores, sus celos, sus miedos, y cómo había destruido su propia familia por su incapacidad de manejar sus emociones. Fernanda habló sobre cómo había crecido viendo el odio y creyendo que era normal, cómo había participado en el maltrato hacia Camila, sin cuestionar si estaba bien o mal, y cómo había tenido que reconstruir completamente su sistema de valores cuando finalmente entendió la magnitud del daño que habían causado. «¿Puedes perdonarme algún día?», preguntó Mercedes, cuando la conversación estaba terminando. «No lo sé todavía», admitió Fernanda honestamente, «pero puedo prometerte que voy a intentarlo, y que no voy a dejarte morir sola». Mercedes comenzó a llorar de alivio y gratitud. «Es más de lo que merecía esperar», murmuró. Camila, quien había permanecido en silencio durante la mayor parte de la conversación, finalmente habló. «Mercedes, hay una cosa más que necesito decirte». «¿Qué es?». «Tu trabajo aquí en la biblioteca ha sido excepcional. Las mujeres a las que has enseñado a leer han hablado maravillosamente de ti. Encontraste tu manera de contribuir positivamente al mundo antes de partir». Mercedes sonrió a través de las lágrimas. «Gracias por darme esa oportunidad. Nunca pensé que podría hacer algo bueno después de todo el mal que causé. Todo el mundo puede elegir hacer el bien, sin importar cuánto mal haya hecho antes», respondió Camila. «Esa es una de las lecciones más importantes que he aprendido en estos años». El legado continuado. Mercedes falleció 3 meses después, en paz y rodeada de Fernanda y algunas de las mujeres a las que había enseñado a leer. Su funeral fue pequeño pero significativo. Las mujeres del refugio organizaron una ceremonia sencilla, donde compartieron historias sobre cómo había impactado positivamente sus vidas durante sus últimos meses. Fernanda decidió quedarse trabajando en Monterrey, pero ahora con su verdadero nombre y con una conexión real con su hermana Camila. Se convertirían en socias reales en la expansión de la Fundación Esperanza, y juntas desarrollarían programas innovadores para la rehabilitación de víctimas de trata. 1 año después de la muerte de Mercedes, Camila recibió una llamada que cambiaría nuevamente el rumbo de su trabajo. Era de la Interpol en Europa. «Señora Hernández, tenemos información sobre una red internacional que opera desde España hacia América Latina. Su expertise sería invaluable para desmantelarla». «¿Qué tipo de red?». «Trata de menores con conexiones políticas de alto nivel, muy similar a la organización de Sebastián Herrera, pero mucho más grande».
Camila sintió la familiar llamada de la justicia que había aprendido a canalizar constructivamente. ¿Cuándo necesitan que esté allá? Lo antes posible, pero debo advertirle que será peligroso. Estas personas no dudan en eliminar testigos. He estado en peligro antes, respondió Camila con una sonrisa que nadie podía ver a través del teléfono. La diferencia es que ahora sé exactamente quién soy y para qué lucho. El círculo completo. 5 años más tarde, Camila estaba de pie en el pódium de la Asamblea General de las Naciones Unidas, dirigiéndose a representantes de 190 países sobre la importancia de crear un protocolo internacional más fuerte contra la trata de personas. Su trabajo había contribuido al desmantelamiento de redes criminales en 17 países, la liberación de más de 2.000 víctimas y la creación de protocolos internacionales que habían salvado incontables vidas. Pero esa tarde, después de su discurso, mientras caminaba por Central Park en Nueva York, recibió la llamada que más había estado esperando. «Camila, soy Sofía, tu asistente. Tengo noticias increíbles. Dime, la operación en Brasil fue un éxito total. Liberamos a 43 menores de edad y arrestamos a toda la cúpula de la organización. Pero eso no es lo mejor». «¿Qué es lo mejor?». Una de las niñas rescatadas preguntó específicamente por ti. Dice que su sueño es convertirse en alguien como tú cuando crezca. Camila sonrió, recordando la conversación que había tenido años atrás con aquella joven que la había visitado en su oficina y que ahora dirigía la oficina de la fundación en Colombia. «Dile que venga a verme cuando esté lista. Siempre hay lugar para una guerrera más en esta lucha». Esa noche, desde su hotel en Manhattan, Camila escribió en su diario personal, un hábito que había mantenido desde sus días de cautiverio. «Querido papá, hoy cumplí 38 años. Han pasado 20 años desde que moriste y 15 desde que descubrí la verdad completa sobre tu trabajo con Sebastián y tu plan para exponerlo. Completé tu misión, pero de una manera que nunca hubieras imaginado. No solo destruí a Sebastián y su organización, sino que construí algo permanente y positivo sobre las ruinas de su imperio del mal. La Fundación Esperanza ahora opera en 23 países. Hemos liberado a más de 5.000 víctimas de trata y hemos enviado a prisión a más de 200 criminales. Pero más importante que los números, es que hemos cambiado la conversación global sobre este crimen. Mercedes murió en paz. Después de encontrar una manera de contribuir positivamente al mundo en sus últimos meses, Fernanda se convirtió en mi hermana real y ahora es mi socia más confiable. Incluso Sebastián, desde su prisión, envió una carta donde reconocía que había subestimado completamente mi capacidad de convertir trauma en propósito. Pero lo más importante, papá, es que encontré la paz. No la paz que viene de la venganza, sino la que viene de saber que tu vida y tu muerte sirvieron para algo más grande que nosotros mismos. Mañana regreso a México para la inauguración del Centro Nacional de Investigación contra la Trata. Será el más avanzado de América Latina y llevará tu nombre, Centro de Investigación Roberto Hernández. Gracias por enseñarme, incluso después de la muerte, que el verdadero poder no está en destruir a los enemigos, sino en construir un mundo donde no puedan existir. Tu hija que te ama y te honra cada día, Camila. Cerró el diario y se dirigió a la ventana de su habitación. Las luces de Nueva York se extendían infinitamente ante ella, y en cada luz veía una historia, una vida, una oportunidad de hacer la diferencia. Mañana sería otro día de lucha, otra oportunidad de salvar vidas y cambiar destinos. Y Camila Hernández, la niña que una vez fue vendida por 30 monedas de plata, estaría lista para esa lucha, como había estado lista cada día durante los últimos 15 años, porque había aprendido la lección más importante de todas, que el verdadero poder no viene de la capacidad de destruir, sino de la determinación inquebrantable de construir esperanza donde antes solo había oscuridad. Y esa construcción, sabía ella, nunca terminaría realmente. Siempre habría una niña más que salvar, una red más que desmantelar, un depredador más que detener y una familia más que reunir. Pero también sabía que ya no estaba sola en esa lucha. Había construido un ejército de guerreros de la esperanza, todos unidos por la convicción de que ningún niño debería sufrir lo que ellos habían sufrido, y que todos merecían la oportunidad de convertir su dolor en propósito.
su trauma en triunfo y su pasado oscuro en un futuro brillante para otros. El círculo estaba completo, pero la historia continuaría para siempre.